Buenos días, mis amadas. Vamos a iniciar con la oración para ponernos en las manos del Señor y del Espíritu Santo. Amados Señor, amados Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos bendices, que nos permites despertar a un nuevo día, a una nueva oportunidad más que nos regalas, a ver las cosas nuevas y maravillosas que haces para nosotros, tus hijos. Señor Jesús, sé que tú nos amas y nos bendices todos los días. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque eres grande y maravilloso. Bendito seas. En este momento queremos entregarte, donarte todos nuestros problemas, porque sabemos que tú nos puedes ayudar, porque tú nos puedes dar la paz que tanto necesitamos. Buen Jesús, en los momentos de oscuridad, ilumina nuestras vidas. Sé nuestro sol que se asoma por nuestra ventana. Permítenos saber hacia dónde caminar. Te pedimos, amado mío, que en los momentos de tristeza nos des alegría. Nos entregamos a ti y te suplicamos que actúes en nuestro corazón. Tú sabes que necesitamos de ti, de tu fortaleza, porque sin ti no somos capaces de vencer. Sin ti los problemas nos vencen, pero contigo todo lo podemos. Te digo, oh Señor, que tú eres un Dios bueno. Alabado y glorificado seas. Señor Jesús, tú conoces nuestras debilidades y angustias en estos momentos. Te pedimos que nos llenes de tu bendición. Sé que en estos momentos tú estás aquí con nosotras, que nos observas, que estás aquí para guiándonos, llenando nuestros corazones, sobre todo dándonos entendimiento para que tu palabra quede en nuestros corazones, que estás llenando de paz y serenidad a todos los que en estos momentos estamos aquí. Gloria a tu nombre por siempre, mi Señor. Ven y toca nuestros corazones que te necesitan, cada una por diferentes situaciones. Hoy te necesitamos más que nunca, Señor. Ven, Señor, en nuestra ayuda, ven en nuestro auxilio. Clamamos a ti, clamamos por tu protección, clamamos por tu fortaleza, clamamos por tu perdón y clamamos para que estés en nuestros corazones todos los días de nuestra vida. Gracias porque me permite ser vocera de tu palabra. Que sea tu maravilloso Espíritu Santo guiando este hermoso momento, este hermoso estudio, para que se abra nuestro entendimiento y sobre todo se abra nuestro corazón, para que tu palabra quede en nuestros corazones y podamos llevarla por obra a nuestras vidas. No solamente que seamos oyentes, sino hacedoras de tu palabra. Llena del Espíritu Santo este hermoso estudio, para que le hable a mis hermanas, cada una a sus corazones, cada una de la forma que ella necesita y lo que necesita entender en estos momentos, porque sabemos que tú nos hablas en cualquier momento, en cualquier situación y siempre de diferente forma. Ayúdales para que ellas logren entender lo que necesitan. Bendice sus vidas y sus familias, Señor, y guíalas, ellas y todas nosotras que te buscamos, Señor, de madrugada, Padre, para encontrarte, sobre todo para sentir y alimentarnos de esa maravillosa palabra que queremos siempre alimentarnos porque es la que nos llena de vida, es la que nos llena de sabiduría. Gracias te damos por este bellísimo momento que nos regalas. Te pedimos que tomes el control de las redes sociales, que tomes el control de los aparatos, que tomes el control de todo para que no haya interrupción y sobre todo para que seas tú guiando. Gracias, amado mío, por todo. Bendice este momento y bendice mis palabras para que sean de bendición conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Te amamos
En el bendecido nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar con el estudio. El día de hoy vamos a seguir con el estudio de la voluntad de Dios. El día de hoy nos toca la voluntad revelada, que la encontramos en nos habla en segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La voluntad revelada, como su nombre pues lo indica, esta faceta de la voluntad de Dios significa que Dios ha elegido revelar algo de su voluntad. Esto podría ser lo más cercanos en la Biblia, que es donde sabemos que ahí está su voluntad revelada para nosotros, sus hijos. Que la voluntad perceptiva de Dios es la voluntad declarada de Dios sobre lo que debemos o no debemos hacer. Por ejemplo, debido a la voluntad revelada de Dios, podemos saber qué es la voluntad, que no robemos, que amemos a nuestros enemigos, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que seamos cada día más santos, cada día más asemejados a nuestro amado Jesús. Esa es la voluntad revelada de nuestro Señor, porque podemos saber tanto lo que es bueno y lo que es malo, lo que sabemos que es la voluntad revelada, pues lo que es bueno ante los ojos de nuestro Señor. Esa es la voluntad que Él quiere que hagamos. Esta expresión de la voluntad de Dios se manifiesta tanto en su palabra y en nuestra conciencia, a través de las cuales Dios ha escrito su ley moral en los corazones de todos los hombres. O sea que somos responsables cuando desobedecemos. El Señor ya nos dio su voluntad revelada en su Santísima Escritura, y es lo que tenemos que tomar por su voluntad revelada. Si tenemos dudas, siempre acudimos a la palabra del Señor y sabemos que, por ejemplo, si tenemos un sueño o pensamientos que decimos, a lo mejor es la voluntad del Señor, cuando sabemos que si queremos saber si es lo que nos está diciendo el Señor, que si es una de sus voluntades, uno de los filtros para conocer si viene del Señor o si es la voluntad del Señor, sabemos que su palabra es la Biblia. La comprensión de este aspecto de la voluntad de Dios reconoce que si bien tenemos el poder y la capacidad de obedecer y de desobedecer los mandamientos de Dios, pero no tenemos derecho a hacerlo. Aquí, pues, se supone que, bueno, debemos de obedecer los mandamientos del Señor porque esa es su voluntad, porque los dejó escritos por nuestro bien, no los dejó escritos por mal, sino para que obedezcamos, pero también nos pone un punto que los podemos obedecer, pero también no los podemos obedecer. Que claro, sabemos ahora que sabemos que está mal el no obedecerlos, el ir en contra de de sus mandamientos, pero sabemos que su voluntad es que los hagamos. El no hacerlo, estamos en desobediencia, estamos en contra de la palabra del Señor, en contra de su voluntad. Por lo tanto, no hay excusa para el pecado y no podemos afirmar que al elegir el pecado estamos cumpliendo simplemente el decreto soberano, la voluntad de Dios. El hecho de ir en contra de sus mandamientos, pues esa no es su voluntad. Eh, por ejemplo, Judas estaba cumpliendo la voluntad de Dios en traicionar a Cristo, al igual que los romanos que lo crucificaron. Sin embargo, eso no justifica sus pecados. Ellos no eran
menos malos o, o menos traicioneros si fueron responsables de su rechazo de Cristo. A pesar de que en su soberana voluntad Dios permite que suceda el pecado, aún estamos siendo responsables ante Él por ese pecado. Um, o sea que sabemos aquí, por ejemplo, en la historia de Judas, sabemos que fue la voluntad del Señor que lo traicionara, que lo entregara, porque el Señor ya sabía que así iba a pasar y así tenían que pasar las cosas. Pero, sin embargo, eso no le eximía en este caso a Judas de su pecado. Él estaba en desobediencia y pues sabemos que fue en contra del Hijo de Dios. Entonces, él pecó y aún así tenía él que hacerse responsable. Entonces, es donde el Señor permite que pequemos, permite que los pecados sucedan, pero el hecho de que Él lo permita no significa que sea su voluntad, ni tampoco significa que sea una voluntad revelada por el Señor, sino que esa fue parte de nuestra decisión, de ese libre albedrío que Él nos da. Entonces seguimos siendo responsables de nuestros pecados, de nuestras acciones. Entonces no tenemos justificación para el pecado, sino sino que sigue, el Señor deja que siga en curso el pecado. Esto el Señor siempre tiene en su corazón, siempre que nosotras volvamos en arrepentimiento y cada uno de sus hijos esté en arrepentimiento, aunque sabemos que el Señor ya sabe lo que va a pasar. Esto no significa que él también el que sepa lo que ya sabe lo que va a pasar, no significa tampoco que sea su voluntad revelada, sino que su voluntad revelada realmente es lo que Él quiere que hagamos, que sabemos que es seguir su palabra. En este caso, como por ejemplo, si ahora sabemos que su voluntad para nuestros hogares, para nuestros matrimonios, es tener una reconciliación con nuestros cónyuges, con nuestros CT, porque por ejemplo, hay muchas mujeres que llegan, pero sí será su voluntad. Y el Señor sí quiere que nos restauremos. Y el Señor sí quiere que se vuelva a formar mi familia. Pues simplemente si vamos a las escrituras, que es donde está su soberana palabra, su soberana voluntad, y que es una voluntad ya revelada, y en ese momento también nos va a dar revelación, podemos encontrar que sí, que su voluntad de Él es que haya una reconciliación. En dado caso que no se quiera, dice su palabra, que se queden solos. Entonces sabemos que su voluntad sí es reconciliar los matrimonios, es restaurarlos. Y si no, quedarse solos, porque si no estaríamos pecando. Si llegara otra persona a nuestras vidas. Entonces es donde encontramos su soberana voluntad revelada, porque ahí está contestando, en su palabra está contestando algunas dudas de las que nosotras tenemos, ¿sí? Que si mm, es su voluntad que mienta, no, su Sagrada Escrituras dice que no debemos de mentir. Entonces, ahí encontramos su voluntad ya revelada. En algunos casos, sabemos que a las que nos ha dado promesa, también está su promesa, que es parte de su voluntad revelada para con nosotros. ¿Y dónde la encontramos? Pues en su sagrada palabra, que nos dejó ya escrita. Ya ahí su voluntad está por escrito, esa voluntad revelada, para que tampoco nos vayamos con la tangente, nos vayamos por otras situaciones. Sabemos dónde encontrar su voluntad. Para las que todavía están en duda si quiere o no quiere, pues vayan a su palabra. Ahí está su voluntad ya escrita. Entonces no necesitamos más cuando ya sabemos que su voluntad está escrita y ya no la dejó dicho cuál es su voluntad y qué es lo que quiere y desea para nosotras. Um, Conocer la voluntad revelada de Dios
En la Biblia podemos encontrar los mandamientos que debemos seguir para agradar a Dios. Como sus, como sus hijos, nuestra mayor prioridad pues es la adoración a Dios. Y si no prestamos atención y si no seguimos estos mandamientos, es una ofensa en contra de nuestro Padre. Los mandamientos de nuestro Creador los hizo para que podamos vivir de la mejor forma. El diseño con el que podamos vivir de la manera en que nos creó. Si lo que vamos a hacer va en contra de uno de estos mandamientos, entonces es mejor no hacerlo porque no es la voluntad de nuestro Señor. Para esto es importantísimo leer la Biblia porque sin conocerla podríamos hacer cosas que no agradan a Dios aún sin saberlo, como cuando desconocíamos, ¿verdad? Que el ser contenciosas, el ser como éramos, ¿verdad? No, lo desconocíamos, no sabíamos que íbamos en contra de la obediencia a Dios. El que desconocíamos, ¿verdad? Que nuestros esposos son las cabezas de nuestros hogares, que el estar en contra de ellos es estar en contra del Señor, porque estamos en desobediencia hacia el Señor. Entonces, el leer, escudriñar y releer la palabra del Señor nos ayuda cada día a vivir más en esa santidad y en esa voluntad revelada del Señor, porque ya conocemos su palabra y conocemos su voluntad. Cuando no conocíamos su palabra, cuando no entrábamos todavía en las escrituras, pues nosotras en ese desconocimiento estábamos en contra de la voluntad del Señor, estábamos pecando porque desconocíamos de ciertas cosas que era pecado. Estábamos, por ejemplo, en esa rebeldía en contra de nuestros esposos y que significaba en contra de nuestro Señor, que estábamos en esa rebeldía en contra de nuestro Señor. Todo por desconocimiento, ¿verdad? Podemos encontrar en su palabra, ¿verdad? Por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Entonces nosotras estábamos pereciendo precisamente por ese desconocimiento que teníamos hacia la voluntad de nuestro Padre, pero que Él en su infinita bondad, en su infinita misericordia, Él nos permitió conocer las cosas grandes y maravillosas que nosotras desconocíamos. Sí, porque clamamos a Él y Él nos permitió conocer esas cosas grandes y maravillosas que conocemos ahora precisamente por su santísima palabra. Sí, y por eso dice que es importantísimo, porque la Biblia y sus mandamientos expresan la voluntad revelada de Dios, y esa voluntad lo vemos en Salmo 48, en Mateo 7:21. De esta manera entendemos que el hombre es responsable de obedecer cada palabra de la voluntad revelada de Dios. O sea que cada una de nosotras este, somos responsables de obedecer o no obedecer, porque no forzosamente el Señor nos obliga a obedecer, que sabemos que lo debemos hacer, pero sin embargo, Él nos da ese libre albedrío si decidimos obedecer su voluntad revelada o no. Esa ya es nuestra decisión. Él ya nos dio su voluntad, ya nos la dejó por escrito. ¿Cuál es su voluntad revelada para hacia con nosotros, hacia nuestras circunstancias? ¿Qué es lo que Él quiere bendecir? Porque nos deja también en su palabra que nos quiere bendecir, pero también nos deja las cláusulas para poder bendecirnos. Y en nosotras está si obedecemos o no obedecemos, si seguimos su voluntad o no, porque todo está en seguir su voluntad. De ahí la importancia en oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y obedecer las sagradas escrituras. Por ese motivo, cuando nos encontramos de tratando de discernir cuál es la voluntad de Dios para una situación específica, debemos de comparar dicho escenario con la instrucción de la palabra de Dios y así sabremos si es la voluntad de Dios o no. Por ejemplo, si un joven está tratando de discernir si la voluntad de Dios
el casarse con una jovencita incrédula, si la voluntad de Dios es casarse con una joven incrédula que no comparte los mismos valores y prioridades espirituales, que no son compatibles con la fe o el reino de Dios, la pregunta que debe hacerse: ¿qué dice la palabra de Dios? Nuestra Sagrada Escritura contesta: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La encontramos en 2 Corintios 6:14. Esto significa que no debemos unirnos o comprometernos con aquellos que no comparten los mismos valores cristianos y que podrían afectar e influenciar nuestras decisiones morales y diligencias espirituales. Aquí pongo un ligero ejemplo de cómo saber la voluntad revelada de nuestro Señor. En este caso fue un ejemplo muy, muy corto, pero podemos siempre ir a las Sagradas Escrituras, siempre buscar cuál es la voluntad del Señor. Ahora conocemos cada vez más su palabra, cuál es su voluntad revelada. Cada vez la conocemos más conforme nos adentramos más a la palabra. Y como dice aquí, es leerla, releerla, sobre todo comprenderla, siempre estar en la palabra del Señor, porque eso es algo que nos va a ayudar a cometer menos errores, a estar menos en pecado, porque sabemos qué es lo que el Señor quiere que hagamos y cómo lo hagamos. Porque si cada vez escudriñamos más su palabra, podemos encontrar esa voluntad, podemos encontrar tanto lo que es bueno y en parte también sabemos si no hacemos las situaciones, qué es lo que puede pasar. Encontramos ejemplos de estando en desobediencia, qué es lo que pasa, qué es lo que nos puede ocurrir. Aparte de caer en rebeldía del Señor, ¿cuáles son las consecuencias que vienen a partir de desobedecer esa voluntad del Señor? ¿Sí? Esa voluntad nos la dejó escrita para estar en para que nos vaya bien, para que ya sepamos lo que es bueno, lo que es malo y hagamos lo bueno. Nuestro Señor siempre va a buscar que hagamos lo bueno. Y si nos lo dejó escrito y nos lo dejó para que lo supiéramos, es porque Él quiere que estemos bien, que vayamos por un camino mejor. ¿Mm? Porque, por ejemplo, en el caso dice, mm, esto significa, mm, perdón, mm, nuestras decisiones morales y espirituales, por lo tanto, si queremos discernir la voluntad de Dios y hacer lo que le agrada, debemos meditar día y noche en la voluntad revelada de Dios. Las mismas palabras con las que el Señor instruyó a Josué son aplicables para nosotros hoy. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo vemos en Josué 1:8. Aquí, el Señor le dio le reveló a Josué que para que él prosperara, para que a él le fuera bien, para que este, él esté conforme a su palabra y voluntad, que es lo que sabemos que es lo que le va a ayudar, lo que le va a instruir, que va a hacer que lo ayude toda su vida, pues va a ser la palabra del Señor. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro. O sea, siempre, siempre estar en la palabra del Señor, en la Biblia. Nosotros conocerla, leerla y releerla, siempre tenerlo
en nuestra boca, en nuestra mente, sobre todo, siempre tenerla a la mano para saber cuál es la voluntad del Señor, porque dice que es la que le hará prosperar, la que lo guiará en su camino y todo le saldrá bien. ¿Por qué todo le saldrá bien? Porque está cumpliendo la voluntad del Señor y sabemos que esa voluntad es la que nos ayuda a que nos vaya bien en nuestros caminos, es la que nos ayuda a que cada vez nos equivoquemos menos. Sí, en este caso se lo reveló a Josué, sí, y Josué tuvo esa guía que es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, obedezcamos también las palabras que el Señor le dio a Josué en su momento, todavía aplican para nosotras y para todos sus hijos hoy en día. Que no queramos hacerlo es diferente, ya sea por desconocimiento o porque aún conociendo su palabra, aún conociendo esto, no lo queremos hacer. Ya es decisión de cada persona, ya es decisión de cada una, de cada uno, si lo llevamos a cabo o no. Pero Él ya nos reveló su voluntad y ya podemos ver que Él nos dejó este, su voluntad revelada más grande, ¿verdad? Que es el conocer su palabra, el conocer sus voluntades reveladas a través de la gran revelación que es la palabra del Señor, que es la Biblia, que es donde podemos encontrar precisamente su voluntad y el seguirla. Pero Él nos lo deja escrito, nos lo deja dicho, que ahí está su voluntad, pero no nos va a obligar a que la hagamos. Ahí ya cada quien toma su propia decisión si lo hace o no lo hace, porque hay personas en el mundo que conoce esta voluntad, conoce su palabra, conoce la escritura y aún así no hace la voluntad del Señor, aún así prefiere estar en desobediencia. Y es donde el Señor nos respeta ese libre albedrío, la libre decisión de escuchar su voluntad o no, llevarla a cabo o no, porque Él es tan maravilloso, tan bondadoso que nos deja ahora sí que instrucciones de vida. Tenemos nosotros esas instrucciones de vida precisamente para llevar a cabo una vida, para que tengamos una mejor vida. Porque sabemos que dificultades, problemas siempre las vamos a tener, pero el Señor quiere que las tengamos cada día menos, que nos equivoquemos menos, que estemos siempre más pegadas a Él, más pegadas al Señor, porque sabemos que sin Él no podemos hacer nada, pero también sin su palabra, sin su voluntad, no podemos hacer nada porque siempre nos vamos a equivocar si nos apartamos de su palabra, de su escritura, si nos apartamos de su voluntad, de su presencia. No podemos hacer nada sin Él. Él nos puede dar revelación eh, por un sueño, a lo mejor vienen nuestros pensamientos, cosas, pero la manera de saber discernir si es su voluntad siempre va a ser su sagrada escritura. Es donde podemos encontrar ese filtro de saber si lo que viene a nuestra mente, si lo que soñamos es voluntad del Señor y si está en lo correcto ese sueño, si viene sobre todo del Señor. Ese filtro es la escritura. Ahí es donde encontramos su voluntad y sabemos si realmente ese, ese sueño viene del Señor. ¿Dónde lo encontramos? Pues en su palabra. Ahí es donde encontramos ese filtro, porque pasa que en algunas personas, pues es que yo soñé que, el Señor me va a mandar un nuevo esposo y con este sí me va a ir bien. eh,
con él voy a tener una familia, ahora sí me va a ir bien, porque el Señor, su voluntad es que yo me vuelva a casar. Y si vamos a la sagrada palabra, que es la voluntad revelada de Dios, pues ahí podemos encontrar que no es cierto, que esa no es la voluntad del Señor, sino que su voluntad es que o nos reconciliamos con nuestros esposos o nos quedamos solas definitivamente, porque si no, todo lo demás es pecado y no viene de Dios. Entonces, así es como conocemos la voluntad revelada. La voluntad revelada de Dios, que es la palabra del Señor. No, no sueños, no pensamientos. El Señor puede utilizar, sí, nuestros sueños para hacernos saber, pero nosotros tenemos para poder saber que si viene del Señor, tenemos que correr a su palabra para saber si viene o descartar definitivamente un sueño o un pensamiento o alguna palabra que habramos escuchado y que empezamos con ese sentir. Entonces, ahí es donde sabemos si viene de Dios, porque, por ejemplo, en este caso que les ponía, eh, ese sueño viene del enemigo. ¿Por qué? Porque no quiere que se cumpla la voluntad del Señor. Entonces, no, donde tenemos que tener la astucia y ahora conocemos que debemos de ser astutas, de ir a la palabra del Señor y saber su voluntad, que ahora nos ha revelado, nos ha sido revelada la palabra. Y por medio de esa palabra, todas contamos con una promesa, todas contamos con la presencia del Señor, porque el entrar a la palabra del Señor, el entrar a la escritura, es estar más cerca del Señor, porque es como si estuviéramos escuchándolo de su propia voz, su palabra. Nada, es que en esta manera está escrita, pero es una manera de estar más cerca del Señor, porque estamos como si lo estuviéramos escuchando, realmente lo que Él quiere y lo que es su voluntad. Podemos escuchar al Señor, sí, a lo mejor por un sueño, por alguna prédica, pero lo más cercano que podemos estar a nuestro Señor, aparte de la oración, es su escritura. Mm, eh, a veces es, y debería de ser lo correcto, estar en oración y también escucharlo, porque nos dicen después de orar también debemos de escuchar, no solamente es pedir, 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 debe de haber un momento de silencio, un momento en el que tú escuches a tu Padre Celestial en tu lugar, en tu lugar secreto que tienes con Él. ¿Y cómo lo puedes escuchar? Pues entrando en la palabra también del Señor, que es donde te va a revelar su voluntad o lo te puede revelar aquello que tú le estás preguntando en aquella intimidad, ahí en ese lugar secreto. Y Él te va a contestar con todo el amor, en su santa palabra. Te va a contestar esa pregunta, te va a dar esa revelación de lo que tú quieres saber, de lo que tú quieres preguntar, de lo que quieres conocer, porque el Señor es fiel y Él ya nos dejó escrita su voluntad punto por punto y en cosas que el Señor siempre tiene el control. El Señor ya te dejó ahí cómo debes de hacerlo, qué es lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer, lo que Él no quiere que hagas, qué es lo que te maldice, qué es lo que está en desobediencia hacia el Señor y esa desobediencia, nos maldecimos al estar en esa desobediencia y nuestra vida. Entonces no va, no va encaminada y no tiene luz nuestra vida, no vamos por ese camino, al contrario, vamos por un camino, donde siempre vamos a tropezar si no lo encontramos a Él, si no lo buscamos y si no hacemos su voluntad. Que ahora, con este estudio podemos saber que tenemos que hacer su voluntad, aunque a lo mejor no nos guste, porque, realmente en nuestra humanidad, ¿verdad? Como el ejemplo que les ponía, a lo mejor para una persona puede ser más cómodo
ay, pues me gustó este sueño y viene tan fácil, viene de Dios y yo voy a hacer este sueño, yo me voy a ir, con voy a buscar otro hombre y si llegó un hombre a mi vida, no, es el que el Señor me puso. ¿Por qué? A veces por nuestra humanidad, por nuestra comodidad, porque aún así podemos saber cuál es la voluntad del Señor, pero en nuestra humanidad queremos hacer otra cosa. Por nuestra, comodidad, mejor hacemos lo que el sueño y lo podemos hacer o disfrazar de que viene del Señor, ¿verdad? Entonces, aquí es donde aplica también, donde el Señor te deja ser, te deja tu libre albedrío y es tu decisión si le crees al Señor, si haces la voluntad del Señor o no. Él ya te reveló su voluntad que sabemos que está escrita. Entonces, tratemos de estar siempre en la voluntad del Señor, que es su palabra, leerla, releerla, aprender versículos, conocer su palabra, escudriñarla y para estar menos en el pecado, equivocarnos menos. Y siempre que queramos, discernir su voluntad, ya sabemos a dónde correr, ya sabemos dónde encontrar esa voluntad revelada. Amén, mis hermanas. Bueno, hasta aquí llegó el estudio del día de hoy, mis hermanas, de la voluntad revelada. Vamos a terminar este bello, este bello momento, esta bella madrugada, este bello estudio que nos regaló nuestro Señor. Terminémosla poniéndonos en las manos del Señor para darle gracias por lo que hoy aprendimos. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este estudio, por lo que acabamos de aprender, por lo que tú nos acabas de revelar, Señor. Gracias por estos bellos estudios que nos regalas, que tú nos traes, que tú nos permites conocer, Señor. Gracias, Padre, porque cada vez nos guías más, porque tú nos quieres llevar por ese camino del bien, porque a través de lo que aprendemos, tú quieres que seamos bendecidas, quieres que nuestra vida, nuestros hogares, nuestras acciones sean bendecidas por tu mano y eso solamente ocurre cuando estamos en obediencia, cuando hacemos tu voluntad, Señor, que ahora conocemos que tu sagrada escritura es tu voluntad revelada y escrita, que la manera donde más estamos también más cerca de ti, aparte de la oración, Señor, es tu sagrada palabra, porque es una manera de escucharte que aún sin verte, tú nos estás dando palabra, nos estás dando respuesta ante aquellas preguntas, ante aquellas situaciones que en nuestra vida, Señor, vamos a siempre tener esas preguntas, siempre vamos a estar con, con esas dudas, pero tú, Señor, en tu infinita bondad y misericordia, nos has dejado escrito, Señor, tu voluntad para que la escuchemos, la estemos leyendo y releyendo, para que conozcamos cada día más, para que lleguen esas bendiciones a nuestras vidas, para que estemos en esa obediencia hacia ti, Señor, porque queremos dejar esa rebeldía que alguna vez tuvimos por falta de conocimiento, por falta, Señor, de conocimiento. Tu palabra lo dice, nuestro pueblo perece y nosotras estábamos pereciendo por ese desconocimiento, pero ahora en tu infinita bondad y misericordia nos has permitido conocer cada día más y ahora estar en esa obediencia por hacernos conocer las cosas grandes y maravillosas. Gracias, Señor, porque nos has permitido escuchar este hermoso estudio. Gracias, Señor. Bendice este ministerio. Bendice a mis hermanas que se permitieron dar este tiempo para conocerte y cada día más conocer tu palabra y conocer esa voluntad, porque queremos estar en esa obediencia hacia ti, porque queremos, Señor, agradarte con nuestras acciones. Y para agradarte tenemos que conocer, tenemos que escudriñar tu palabra y nosotras nos gozamos, nos deleitamos en tu presencia, nos gozamos de tu palabra y sobre todo de que podamos llevarla por obra a nuestras vidas, a nuestros hogares. Nosotras nos sentimos tan bendecidas, Señor, porque tú vienes y nos proteges y sobre todo
porque nos permites conocer las cosas grandes y maravillosas que desconocíamos y que ahora han traído bendición a nuestra vida. Gracias, Señor, porque si nosotras estamos a ti es por gloria y honra tuya, porque es una es una bendición, Señor, el hecho de que estemos cada una aquí, Señor, en este ministerio, porque tú nos has colocado aquí, porque es lo donde vamos a recibir ese alimento espiritual que necesitamos para nuestra vida. Es donde cada día más te conocemos y es donde sabemos, Señor, donde estamos aprendiendo tu voluntad, donde estamos aprendiendo lo que es bueno y sobre todo podemos, Señor, entender tu santísima palabra, porque una cosa es leerla y otra cosa es entenderla. Gracias, Señor. Bendice los hogares de cada una de mis hermanas para que tengan un bendecido día, para que ellas puedan llevar por obra lo que hemos aquí aprendido, lo que hemos escuchado. Gracias, bendito Rey. Gracias por todo. Te amamos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te glorificamos, mi Rey, por todo lo que tú nos das y nos provees, por todo lo que está entrando en nuestro corazón y nuestra mente, por todo lo que estamos aprendiendo, porque tu palabra santísima está quedando grabada en nuestros corazones. Permítenos y guíanos para llevarla por obra. Gracias, bendito Rey, por todo lo que nos das. Bendito y alabado seas, glorificado sea tu santísimo nombre, Dios de la gloria, Dios de todo, Dios del cielo y de la tierra. Bendito seas, Señor. Alabado seas por siempre, por los siglos de los siglos. Santísimos. Amén y amén. Bueno, gracias mis hermanas por esta bendecida madrugada. Dios me las bendiga y que tengan un bendecido día. Amén.